Creo que a día de hoy no es ninguna locura decir que concluir una obra de forma satisfactoria se ha vuelto un logro notablemente difícil de ejecutar, con muchas series, sagas de películas, adaptaciones y obras en general ofreciendo un recorrido a través de sus arcos sumamente destacable, solo para que esta misma virtud se termine convirtiendo en un detrimento que solamente termine generando unas expectativas sumamente complicadas de satisfacer, además de una presión en los equipos creativos que considero es lo que realmente termina por hacer que se den estos casos. Esa necesidad de forzar ideas o producciones que tratan de elevar a la obra a nuevos horizontes o traten de comprender al espectador solo para terminar quedándose extremadamente cortos. Sin embargo, hoy vengo a hablaros de un caso precisamente contrario al que os acabo de comentar. Un final al que considero una auténtica cereza en el pastel, que es una obra tan reconocida dentro del mundo del cómic como lo es la de Primero, creo que es importante hablar de los temas de los que nos habla esta historia. Invencible es un cómic que narra la historia de Mark Grayson, un mestizo entre humano y viltrumita, que siempre soñó con volverse en un superhéroe como lo fue su padre. Sin embargo, una vez este estuvo en posición de hacerlo, vio como este mito heroico caía ante sus ojos. Y es que esta fue la primera vez que las convicciones morales de Mark fueron puestas a prueba. La obra constantemente pone a Mark en situaciones de conflicto extremo, tanto con los antagonistas de la obra como consigo mismo. Conforme avanza la historia, vemos a Mark intentando llenar los zapatos de su padre, para después descubrir su verdadera forma de ser e intentar llegar a un estatus utópico de heroicidad con tal de alejarse del asesino en masa que éste temía que se escondiese en su sangre, llevando esto a una separación entre el protagonista y Cecil Stedman, quien al ser el líder de la organización de defensa más grande del planeta, está adaptado a tener que recurrir a métodos más amorales para lograr un bien mayor. Sin embargo, esta es la guerra de los invencibles y la llegada de Conquest a la Tierra, que al ver la seguridad de sus seres queridos al filo del abismo, este se dio cuenta de la realidad, que no todo es blanco o negro, y que no todo el mundo está dispuesto a cambiar su forma de ser, y por lo tanto han de ser detenidos definitivamente. Tras esto, Mark comienza a adentrarse en una filosofía más utilitarista y proteccionista de su heroísmo, lo cual le llevaría a cometer un error garrafal al tratar de aprovechar el genio del villano Dinosaurus para conseguir un cambio sustancial en la sociedad, sin darse cuenta de que esto suponía que en el segundo en el que éste no pudiese estar atento a que él mismo no se saliese de madre, aprovecharía para engañarle. Y así fue como Mark terminaría convirtiéndose en el cómplice de una de las mayores tragedias que relata la obra, a causa de la cual una cifra de alrededor de 800.000 personas perderían la vida y muchísimas ciudades quedarían inundadas a causa del plan de Dinosaurus. Y sí, Mark terminaría convenciendo al villano del error en su forma de operar, con este último pidiendo al Invencible que se deshiciese de él de forma permanente. Esta última experiencia volvió a poner al protagonista los pies en el suelo, volviendo a trabajar bajo la guía de Cecil Stedman, a quien consideraba un líder con un punto de vista más cualificado para marcar las líneas entre la reinserción o la erradicación. Sin embargo, un punto muy a resaltar en toda esta etapa que Mark atraviesa es que se expanden los horizontes a los que éste trata de hacer llegar su impacto, queriendo dejar atrás su época de combatir el crimen callejero, que si bien lógicamente es algo importante, este considera que está en posición de lograr un cambio real en el mundo. Y también es cierto que esto terminaría llevándole a la mala decisión de liberar a Dinosaurus, esperando a que éste le ayudase a realizar dicho cambio. Pero este enfoque en particular es sin duda de lo más acertado, y algo que veremos que se desarrollará más adelante en la historia. De forma coetánea a estos sucesos también se daba un acontecimiento clave para la narrativa del cómic. Mientras Mark hacía frente a la amenaza de Dinosaurus, Thrag, actual líder de los Viltrumitas, quienes para ese momento se encontraban viviendo en la Tierra, descubre una información que redefine completamente la estirpe de los Grayson, puesto que a través de unas pruebas que se le realizaron en su momento a Mark, este fue capaz de descubrir que él mismo portaba la sangre de Argal, el antiguo emperador de los Viltrumitas. Esto lógicamente enfurece al tirano, ya que este descubrimiento no solo le arrebataría su liderazgo sobre la raza, sino que también pondría a la misma en manos de quien consideraba un traidor a su cultura y tradiciones, Nolan. Es por esto mismo que arremete contra él antes de que nadie pudiese saber la verdad, llevándole al borde de la muerte y antes de terminar con su vida explicándole el porqué de su actuar. Sin embargo, resulta que el resto de los Viltrumitas habían identificado el combate y, al acercarse, escucharon todo lo que sucedía, a lo cual responden con un ataque en conjunto contra su anterior regente. Pero gracias a Nolan, Thrag no es ejecutado por los Viltrumitas. Esto porque él mismo busca enviar un mensaje a través de su forma de actuar,
que las costumbres déspotas y violentas del Imperio Viltrumita han visto sus últimos días, y que, en su mando, Viltrum será un imperio con una brújula moral basada en la del propio Nolan, lo que le terminó llevando incluso a permitir la puesta en libertad de Thrall, que si bien terminaría llevando a unas muy notables consecuencias a futuro, era necesario un gesto semejante para hacer ver el nuevo orden Viltrumita a los integrantes del mismo. Uno pensaría que esto supondría un conflicto para el resto de Viltrumitas, pero resulta que gracias a que los mismos habían estado ya meses habitando el planeta Tierra, estos habían comenzado a sentirse como lo hizo Nolan en su día, cada vez más unidos a estos sentimientos y valores humanos que tanto distaban de la arcaica cultura viltrumita. El siguiente capítulo en la historia de Mark es uno extremadamente duro de asimilar. Su anterior aliado Rex Robot, al volver de la dimensión flaxana, se había convertido en un auténtico líder autoritario y este organizaría un plan infalible para hacerse con el control del planeta Tierra. Se incorporaría a la Agencia de Defensa Global, siendo Cecil quien, como ex miembro de los Guardianes del Globo, le brindaría la oportunidad de actuar a través de sus múltiples drones para ayudar a los héroes. Y cuando este menos lo esperase, comenzaría el ataque. Primero, este encerró Invencible en otro universo y aunque este logró escapar, atacaría a Atom Eve, poniendo en riesgo tanto su vida como la de la hija que ella y Mark estaban esperando. Debido a esto, Mark la llevó lo más rápido que pudo ante su padre, ya que sabía que, como emperador de los Viltrumitas, podría ser capaz de brindarle los cuidados necesarios. Y así, con la mayor amenaza para su plan fuera del planeta, este decidió erradicar de la faz de la Tierra a todos los héroes del mismo, convirtiéndose en ese mismísimo instante en el gobernante absoluto de la Tierra. Algunos héroes lograron escapar del asedio, pero sus esfuerzos por organizar una resistencia entre el régimen de Rex se vieron truncados no por ataques del mismo contra los héroes, no por una falta de poder, sino por los innegables resultados que su liderazgo había obtenido a la hora de minimizar el crimen, los conflictos y la miseria a lo largo de todo el planeta. Viendo la ineludible realidad de la situación, Mark e Eve, incapaces de ignorar la sangre sobre la que se había construido el impoluto reino de Rex, optaron por abandonar el planeta junto a su recién nacida hija, con el fin de perseguir una vida pacífica y alejada de peligros y conflictos. Es por esto que bautizaron a su hija como Terra, porque la niña sería un pedazo de su planeta natal que les acompañaría en sus vidas. Durante varios años, Mark e Eve vivirían en Talescria, el planeta capital de la coalición de planetas. Aquí veríamos una dinámica sumamente enternecedora y disfrutable para el lector. Vemos a Mark y a Eve convertirse en padres, hacer frente a los problemas del día a día e imponerse ante la difícil situación que es aprender a ser padres, a la vez que se adaptan a vivir en el planeta alienígena con mayor diversidad de especies en todo el universo. Además, estoy seguro de que este tiempo que pasó nuestro protagonista en Talescria fue uno de los más bonitos de su vida y que terminarían por tener un gran impacto para el mismo. Sin embargo, lastimosamente Mark quedaría encerrado en una línea temporal alternativa al verse afectado por la presencia de un ente cuasi divino que le atrapó mientras exploraba un planeta extraño junto a la coalición de planetas en busca del paradero de Thrall, quien había estado gestando un nuevo ejército de Viltrumitas constituido por una enorme estirpe de hijos engendrados en el planeta Thraxa, donde los seres que lo habitan poseen un ciclo de vida extremadamente corto y que, sumado a la genética Viltrumita, les permite convertirse en soldados muy poderosos en muy poco tiempo. Para cuando Mark logra escapar de esta misteriosa entidad, tiene que hacer frente a la dura realidad de haberse perdido los 5 primeros años de crecimiento de su hija, habiéndolas dejado solas a ella y a Eve. Este fue un durísimo golpe para el protagonista, quien hizo todo por intentar reincorporarse a la vida de su hija y recuperar su relación con Eve hasta el anterior status quo, mudándose con las mismas a un planeta vacío y pacífico que Allen le había enseñado a Eve durante la ausencia de Mark. Y todo parecía que así sería. Terra cada vez se encontraba más apegada a su padre. Eve volvía a verle con esos mismos ojos con los que antes le veía. Y eventualmente estos volvieron a ser la familia unida que fueron hace 5 años. Al menos hasta que Thrax se volvió a ser presente en su vida. Este había descubierto la localización de la familia Grayson y les atacaría junto a sus 2 hijos pródigos. Inicialmente, esta contienda alcanzó un punto muerto con la vida de Terra a merced de Thrall y la de Onan en manos de la de Mark. Sin embargo, el ex regente de los Viltrumitas puso a prueba a Mark diciéndole que sabía que este no se atrevería a matarle, lo que desencadenó una respuesta que nos comunica alto y claro dónde se encuentran las prioridades de Mark en ese momento. Y es que para este momento Mark ya no era ese invencible que intentaba actuar de forma idílica sin importar quién se viese afectado por ello. Con este frío asesinato que sorprendió incluso al sanguinario Thrall, Mark nos dice que entiende a la perfección cuándo ser un héroe que inspire y ayude a los demás, y cuándo ser la terrible amenaza por la que nadie querría vulnerar la seguridad de sus seres queridos. Lastimosamente, todos estos esfuerzos probaron ser en vano ante la abrumadora fuerza de Thrall, quien a sangre fría asesinó a Oliver, el hermanastro de Mark, y también dejó a los integrantes de la familia al borde de la muerte. Sin embargo, una vez más los poderes de Atom Eve se verían liberados y curarían completamente las heridas de su marido y su hija, llegando demasiado tarde para ayudar a Oliver. Después de estos funestos acontecimientos, se celebraría el funeral de Oliver, tras el cual Mark y Eve se dieron cuenta de que no podían seguir rehuyendo de la amenaza de Thrall y de que debían ponerle un fin a la misma.
Es por esto que, tras oficializar su matrimonio en una apresurada boda, estos se decidieron a dejar a Terra con Debbie en Talescria para reunir todas las fuerzas que estuviesen dispuestas a poner el último clavo en el ataúd de los antiguos valores viltrumitas, para lo cual Mark ideó un plan en el que pondría en jaque al nuevo imperio viltrumita. Este ejecutaría junto a la colisión de planetas un ataque contra el planeta en el que para ese entonces se encontraba Thrag, de forma que la colisión de planetas pasase de ser el agresor al cebo que Thrag debía seguir hasta el escenario perfecto para su derrota, la Tierra. ¿Y por qué digo que la Tierra era la localización perfecta para derrotar al nuevo imperio viltrumita? Pues porque pese a que Nolan entendía el conflicto de su hijo, su lealtad estaba con su pueblo, y estos habían logrado finalmente encontrar un hogar pacífico en la Tierra, y unas familias que dependían de ellos y por ende no querían jugarse la vida si no era estrictamente necesario. Sin embargo, el llevar a Thrag a las puertas de dicho hogar abrió los ojos a los viltrumitas sobre la amenaza que era su anterior regente. El combate final estalló en las proximidades del espacio de la Tierra. La lucha fue extremadamente dura, como todas acostumbran a ser dentro de este cómic. Sin embargo, tras la muerte de Nolan a manos de Thrag, y gracias a la ayuda de Rex, Mark y Thrag quedaron solos en un duelo en el mismísimo sol, con Mark sobreviviendo a duras penas y gracias tanto a una armadura que Rex le envió como a un rescate a último momento por parte de Allen. Cuando Mark despierta, este lo hace lleno de cicatrices e injertos de piel. Este acude como malamente puede a ver a su padre al enterarse de su estado crítico. Resulta que este aún no había muerto, pero su vida pendía de un fino hilo. Y aquí se daría la conversación que terminaría por empezar la bola de nieve ideológica que acaba dando a esta historia un final tan perfecto. Nolan le habla a Mark, le habla acerca de cómo quiere que él mismo herede su lugar como líder de los viltrumitas. Sin embargo, Mark rechaza tajantemente esta oferta, alegando que no puede aceptar, que su responsabilidad es enmendar los 5 años que perdió con su familia y como lo que él quiere es simplemente evitar más conflictos de esa escala y poder vivir pacíficamente. Pero lastimosamente esto último no es algo tan sencillo. Y el propio Nolan se lo hace saber. Mark tiene una responsabilidad, una que todos nosotros tenemos en cierto modo y de la que no se puede rehuir. Por mucho que Mark quiera aislarse del resto del universo, este siempre estará en contacto con el mismo. La única manera de estar verdaderamente a salvo es construir un entorno que nos permita construir un mundo mejor. Y precisamente se estaba presentando ante él la herramienta perfecta para lograrlo. Y claro que no es fácil, no es justo tampoco, pero es lo correcto. Y lo cierto es que Mark necesitaba tanto esta responsabilidad como el resto del universo necesitaba que él respondiese a la misma. Porque a lo largo de toda la historia, Mark encarna con sus convicciones y decisiones el auténtico espíritu humano, la voluntad de imponerse ante los errores, los pecados y las adversidades con tal de lograr la idea del bien, que puede llegar en forma de proveer para nuestras familias, ayudar al prójimo o, en el caso de Mark, llevar al universo a un estado donde la paz se imponga ante la violencia y la tiranía. Mark representa aquello que ha cambiado a los viltrumitas, ese calor humano capaz de tornar a los mayores asesinos en masa de la galaxia en cabezas de familia que velan por la seguridad y felicidad de sus allegados, capaz de convertir al más sanguinario de los viltrumitas en el padre que ahora moría en la compasión de los brazos de su hijo. Tras la pérdida de su padre, Mark tenía ahora entre manos que hacer frente a la siguiente de sus amenazas, y es que Robot, una vez más, tras haberle asistido en su lucha contra Thrag, se volvía contra él. Este huyó de la base donde se encontraban todos recuperándose de la batalla y reagrupó a todos sus mechas formando una barrera entre los héroes y la Tierra. Este sabía que con el deceso de Nolan, Mark ocuparía el lugar de su padre y que esto llevaría eventualmente a la revolución de los viltrumitas en su contra, por lo cual inició un plan para recluir a las familias de los mismos, de forma que estos pasasen a ser leales a Rex, con tal de mantener a sus familias a salvo. Esto fue la gota que derramó el vaso, que era la paz que existía entre los héroes que quedaban en la Tierra, Mark, y un último factor condicionante para todo este conflicto, y es que las antiguas fuerzas de Thrag habían comenzado a entender los valores terrícolas gracias a Atom Eve y a la que en su momento era la primera al mando, Ursal. Esta última, durante la batalla final, entendió la indiferencia que sentía su padre con respecto al bienestar de ella y sus hermanos. Para él, eran unos simples peones, por lo que una vez que Thrag y Mark se alejaron de todo el conflicto, la misma abrió los ojos de su gente, logrando una rendición unánime de las fuerzas del nuevo imperio viltrumita, y una vez ya aprisionados por la colisión de planetas, fueron introducidos por Eve y Allen a la idea del perdón. Estos lucharon junto a los héroes en contra del tirano Rex, quien fue acorralado por Mark, llevándole al espacio para tener una última conversación que marcaría el desenlace del conflicto.
Rex da todo de su intelecto para hacer ver a Mark la importancia de su figura como líder del planeta, el cómo su potestad es sinónima a un orden que convertía al planeta en toda una utopía, que si bien estaba cimentada en estos actos terribles cometidos por Rex, para él este fin justificaba los medios. Mark, siendo incapaz de denegar los resultados de Rex, encuentra la alternativa perfecta para lograr mantener la impoluta gestión del mismo, pero preservar una brújula moral en el sistema de la que éste claramente carecía. Mark atravesaría el pecho de Rex en ese momento, pero no le mataría. Le devolvería de cierta manera a su estado original, una forma de vida recluida en un tubo de ensayo, capaz de manifestar su voluntad únicamente a través de los medios que se le facilitan. Medios que serían otorgados en base al criterio del único héroe apto para tal labor, Inmortal, quien sabemos que siempre ha velado por las personas con una moralidad inquebrantable, pero que en previos compases de la historia se nos habría hecho saber el cómo su liderazgo se viene abajo a la hora de gestionar todas las presiones burocráticas de los altos cargos, por lo que la sinergia entre el frío y calculador Rex y el íntegro y honorable Inmortal garantizaba que ninguna de estas dos partes se corrompiese. Con la Tierra de vuelta al orden, el Imperio Viltrumita se preparó para oficializar a Mark Grayson como su nuevo emperador. Como nuevo emperador del Imperio Viltrumita, Mark decidió llevarse consigo a su gente y a sus familias de la Tierra para que estos no interfirieran con el orden natural de la raza humana, dejando atrás únicamente a su hijo Marky, quien había perdido a su madre Anissa en la guerra. Este se quedaría con su padre humano y su hermana en la Tierra, creciendo hasta convertirse en el futuro invencible. A partir de ese momento, vemos el impacto del nuevo Imperio Viltrumita en el universo, imponiendo a lo largo del mismo estos valores que definen la nueva filosofía de Viltrum. Eras atrás, mi gente eran conquistadores. Nuestra ira y furia nos llevó a esclavizar planeta tras planeta, mientras construíamos un imperio de miedo y miseria. Pero mejoramos, rechazamos nuestra furia y nos propusimos usar nuestra fuerza para el bien de todos. Solo queremos trabajar junto a ustedes para mejorar las vidas de usted y su gente. Sí, así es la costumbre viltrumita. Invencible es un cómic que nos habla sobre el propósito del heroísmo. La heroicidad no es una virtud destinada al choque circunstancial con el mal, no es un vigilante destinado a castigar al criminal en cada una de sus reincidencias. La heroicidad es la persecución de los ideales, la búsqueda de alcanzar un bien mayor, y esto no significa que vaya a existir en algún momento un bien absoluto, un mundo sin pesar y sin miseria. Esto es simplemente utópico e imposible. Siempre que exista el sentido del bien, también existirá el del mal. Donde haya paz, siempre surgirá la guerra, pero es la virtud del heroísmo lo que nos ayuda a preservar el bien ante este mal intrínseco a nuestra realidad, porque el mal es algo que surge de forma natural, pero el bien en un ser humano ha de cultivarse en lo más profundo de su identidad. Es por esto que todos tenemos nuestro propio sentido del mismo, y que es nuestra responsabilidad velar por él. Lo hiciste. ¿Qué? Hiciste todo lo que tu padre te pidió. Cambiaste a los Viltrumitas. Los convertiste en una fuerza del bien celebrada a través del universo. He estado pensando mucho en el pasado últimamente y una cosa sigue volviendo. Hay tantas cosas que me recuerdan a algo que mi padre una vez me dijo. Fue durante nuestra gran pelea. Me miró y me dijo: todas las cosas y todas las personas que conoces desaparecerán. ¿Qué te quedará cuando hayan pasado 500 años?